Hola, soy Carlos Cagnoli, licenciado en Administración Pública y coordinador académico de la Asociación Argentina de Administración Pública. Vamos a hacer una breve introducción al curso Herramientas para una redacción administrativa eficaz. Cuando hablamos de redacción administrativa, nos estamos refiriendo a toda aquella documentación que diariamente se tramita en las dependencias públicas. Tenemos una gran cantidad de documentos y podríamos dividirlos en dos grandes grupos: aquellos que no producen efectos jurídicos, una nota, un memorando, un pase, una providencia, un dictamen, un informe, y aquellos otros llamados actos administrativos que sí producen efectos jurídicos, ya sea por la modificación, por el otorgamiento o por la cesación de un derecho ya adquirido. Estos actos administrativos van a tener que estar redactados de acuerdo a los requisitos esenciales que determina la ley de procedimientos, y los podemos, el orden de prelación, podríamos decir que son las leyes, que son competencias del Poder Legislativo. Luego los decretos de necesidad y urgencia, los decretos, que son competencia del Poder Ejecutivo, y luego tenemos las resoluciones, que es competencia de los funcionarios de primera línea de los gobiernos, ministros y secretarios, aunque en algunas provincias también lo firman los subsecretarios. Y luego tenemos las disposiciones que las firman los directores provinciales, nacionales, generales. Me olvidé de la decisión administrativa, que la firma el jefe de gabinete y que también puede firmar resoluciones. Ese sería el orden de prelación. Y estos actos administrativos, por lo menos los inherentes al Ejecutivo, los que dicta el Ejecutivo, puede ser un decreto, una resolución, una disposición, tienen un alcance. Algunos tienen un alcance general, o sea, van a modificar derechos de una cantidad indeterminada de personas dentro y fuera de la administración o fuera de la administración pública. Y estos actos administrativos tienen obligación de ser publicados en el Boletín Oficial de la Nación o en el Boletín Provincial. Y luego tenemos aquellos otros actos de alcance particular, como puede ser una orden de compra, una adjudicación de una licitación, que por tener un alcance determinado a una o a un grupo de personas humanas o jurídicas, deben ser notificados fehacientemente. En líneas generales, estos actos administrativos van a tener una estructura tripartita, con una parte enunciativa, un encabezado, lugar, fecha, y va a tener un visto donde se va a detallar cuál es el expediente que le da origen y toda la normativa en la cual se va a basar sus fundamentos y su resolución. Luego tiene una segunda parte, que es la parte expositiva, que son los considerandos, y en estos considerandos se van a determinar todas las condiciones o todos los fundamentos por la cual la norma se va a dictar. Tiene que tener en el anteúltimo considerando, generalmente va la intervención obligatoria del servicio jurídico respectivo. Si bien el dictamen jurídico no es vinculante, sí es obligatorio. Y luego en el último considerando se va a determinar cuál es la norma, se va a exponer cuál es la norma que le da al funcionario su competencia para firmar esa norma. Esto es importante porque en el caso de incompetencia, el acto administrativo puede ser impugnado o puede ser anulado o declarado directamente nulo. La tercera parte es la parte dispositiva, que empieza con la palabra por ello,
lleva una fórmula dispositiva, la famosa fórmula dispositiva. El presidente de la Nación Argentina decreta, el gobernador de la provincia tal decreta, y el articulado es netamente expositivo sin contener otro tipo de aclaraciones. En el último artículo, llamado artículo de forma, se va a determinar si solamente corresponde la publicación en boletín oficial o corresponde su notificación fehaciente a los destinatarios. Vamos a encontrar otros actos administrativos, generalmente decretos, que pueden carecer de esta estructura tripartita, que también lo siguen las resoluciones del Poder Legislativo, las comunicaciones, y esta estructura tripartita puede carecer de vistos o de considerando, decir visto y considerando, o simplemente tener la parte dispositiva, por ejemplo, la promulgación de una ley. En determinadas facultades por el inciso tal de la Constitución Nacional, promúlgase por el artículo tal, inciso tal, promúlgase la ley tal. Sí, lo mismo que cuando hay un decreto de convocatoria a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional o Provincial, o cuando hay una convocatoria extraordinaria. Sí. Este mismo esquema van a tener las leyes. Las leyes no tienen visto, no tienen parte enunciativa, no tienen parte expositiva, solamente van a tener la parte dispositiva. El Congreso reunido sanciona con fuerza de ley y todo el articulado. Y en el último artículo, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Tiene una característica la ley que es acompañada por el mensaje. El mensaje lo que hace es justamente contener por separado, no forma parte de la ley, pero sí acompaña al proyecto de ley, ¿sí?, con toda la parte enunciativa y con toda la parte expositiva, donde se van a exponer todos los fundamentos, ¿sí?, políticos, presupuestarios, la viabilidad del proyecto, por el cual se solicita al Congreso la sanción de esa norma. Bueno, esperando que les haya sido de utilidad, los invitamos a continuar con el material de estudio. Muchas gracias.